Pregunta con ruego de respuesta oral es relativa a visita a obispos a centros escolares, proponente por el Grupo de Izquierda Unida. Tiene la palabra la señora Segura. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero. Hemos rescatado esta pregunta del inventario porque, bueno, que son unos hechos que ocurrieron en diciembre del año pasado. A nosotros nos parecía importante que no se dejara pasar y se diera explicación en esta comisión. Como usted bien conoce, en diciembre del año pasado un grupo de padres y de madres, acompañados de la Asociación Andalucía Laica, denunciaron las visitas pastorales de los obispos a distintos centros educativos públicos de nuestra comunidad. Hasta el momento que nosotros sepamos no han tenido respuesta, salvo que usted nos informe de lo contrario, y nosotros pues queríamos conocer qué medidas ha adoptado la Consejería de Educación ante esas denuncias para que se respete y se haga respetar la aconfesionalidad de los centros educativos públicos. Gracias, señoría. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señoría, el pasado mes de septiembre daba respuesta por escrito a dos iniciativas que en este sentido me planteaba su compañera de grupo, la diputada Carmen Pérez. Mire, en primer lugar voy a aclararle cómo actúa esta consejería cuando llega alguna consulta o denuncia en relación con la visita de un obispo católico a un centro educativo. Primero, se ha solicitado al centro el informe correspondiente, recabando información sobre el objeto y contenido de esa actividad y detalles sobre la organización de la misma. Segundo, se recuerda la obligación de actuar con rigor en la organización de actividades extraescolares o complementarias. Y tercero, se hace hincapié en la necesidad de respetar el carácter laico de la educación pública, tal como establece la Constitución española y de acuerdo con el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pues bien, aclarado el procedimiento que sigue la inspección educativa, le informo que el órgano administrativo competente en primera instancia en cada centro es, como usted sabe, el Consejo Escolar. Cualquier decisión sobre símbolos, visitas o actividades de tipo religioso ha de tener previamente el visto bueno de este órgano representativo y de participación de la comunidad escolar, sin perjuicio de que la Administración actúe como garante de la legalidad y de que, en último término, se pueda recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Señoría, la comunidad escolar, en la mayoría de los casos, ha resuelto con bastante eficacia y con aceptación mayoritaria de las familias afectadas los problemas que se han podido generar en torno al papel de la religión en los centros. Y en los casos en los que ha existido un posible conflicto, los mecanismos de asesoramiento, control y salvaguarda de la legalidad vigente han actuado y resuelto desde el diálogo la situación. A las denuncias y reclamaciones recibidas de entidades y familias, que desde la inspección me informa, son 4 en total, no sé si usted tiene otra, se ha respondido con la intervención de los servicios competentes y se han abordado de un modo integral. Es decir, se han acotado los hechos y se ha asesorado a los órganos administrativos implicados sobre la normativa de aplicación. También han actuado las delegaciones territoriales con instrucciones encaminadas a recordar a los órganos directivos de los centros la necesidad de garantizar los derechos de todo el alumnado y de toda la familia. Asimismo, se han producido actuaciones de determinados servicios centrales, entre otros la Secretaría General Técnica, cuando las circunstancias, la especificidad y complejidad del tema lo requerían. Por tanto, tenga la seguridad de que la Administración educativa en su conjunto se ha mostrado sensible, ágil y eficiente a la hora de garantizar, primero, el ejercicio de la autonomía reconocida en los centros públicos andaluces. Segundo, la confesionalidad institucional de materia religiosa. Aconfesionalidad. Y tercero, la salvaguarda de los derechos de toda la familia y de todo el alumnado. Gracias, señor consejero. Señoría. Señora Segura. Sí. Le restan 4 minutos. Sí. En este caso, bueno, se trataba de visitas con un objetivo claramente pastoral que está enmarcado en un programa de la diócesis y de la parroquia correspondiente y que nosotros entendemos que la Iglesia está, en este sentido, utilizando los espacios públicos y educativos para una actividad proselitista y, por tanto, que no deberían ser permitidas desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario bajo ningún concepto por parte de la Administración. Pero es que, en el caso concreto del Colegio Andalucía, esta visita no cumplió ni con las instrucciones de la propia Consejería para la visita. No se respetó la opción religiosa o no religiosa del alumnado porque se preparó un acto conjunto del alumnado donde se convocó a todos los cursos, tanto los niños que estaban en religión como que no estaban en religión, no se enmarcó en las clases de religión, no se aprobó por el Consejo Escolar y supuso además una alteración de la planificación docente. Nosotros, señor consejero, con este tema estamos muy indignados con este asunto porque mientras nosotros vemos que a la Iglesia se le permite la apertura de los centros, se le abren las puertas de los centros, a otros colectivos vecinales, estudiantiles, culturales, sindicales, que no pretenden adoctrinar,
E incluso a esta diputada la inspección le niega la entrada a los colegios públicos. Para Izquierda Unida los hechos son muy graves y son inadmisibles. Son un ataque, como usted bien ha dicho, a la confesionalidad del Estado, que recoge la Constitución y el Estatuto de Autonomía en el artículo 21, y un desprecio a la libertad de conciencia de los alumnos, de los profesores y de las familias que no compartimos la fe católica. No solamente estamos hablando de la visita de los obispos, no es una realidad aislada, hay muchas otras cosas, ofrendas florales donde se le obliga a todo el centro a desplazarse a la iglesia, a hacer rezos, a hacer cánticos. Estamos hablando de imágenes religiosas todavía en los pasillos de nuestros centros educativos. Estamos hablando de que se le obliga a participar a niños que no están en religión, actividades religiosas, y si no se les discrimina. Estamos hablando también de directores que hacen todo lo posible, y hace 2 o 3 semanas hemos tenido ese caso, por impedir que un alumno se cambie de la religión a la alternativa en periodo habilitado para el cambio de matrícula. Hablamos de un conjunto de atropellos a la laicidad de nuestro sistema educativo y de un abuso continuado de la Iglesia católica, que está utilizando, como digo, nuestros centros públicos fuera del horario de religión para someter la conciencia crítica al adoctrinamiento religioso, y que entendemos que la Consejería no puede tolerar. Señor consejero, y termino con esto, los que nos sentimos laicos a veces nos sentimos muy desprotegidos en muchísimas ocasiones, y creemos que la Administración debe actuar. Si en este caso se ha actuado de forma férrea y contundente, nosotros lo agradecemos y lo valoramos. Creemos que tenemos que estar amparados, pero no porque seamos los más bonitos, sino porque es que nos ampara la norma. Por eso nosotros le pedimos que siga en ese camino, que se abran los expedientes ante el incumplimiento de las instrucciones de la Consejería, que se depuren las responsabilidades si hay irregularidades y que se adopten medidas como esa que usted acaba de denunciar. Seguir recordando a los centros educativos lo que tienen, cómo tienen que actuar y cómo son los protocolos ante este tipo de visitas, y la obligación de respetar la confesionalidad, evitando las situaciones que hemos estado hablando en estos minutos. Gracias, señoría. Señor consejero. Gracias, señoría. Mire, los centros educativos, le voy a insistir, sabe usted que tienen sus propios órganos de participación. Bueno, la LOMCE quiere cargárselo, los consejos escolares, usted lo conoce muy bien, en los que tanto las familias como cualquier otro miembro de la comunidad educativa pueden expresar su acuerdo o desacuerdo con medidas o decisiones que el centro quiera adoptar. Eso sí, siempre deben producirse dentro de la normativa vigente establecida. En este caso concreto, solo podía plantearse en el marco de una actividad complementaria dirigida al alumnado que cursa la asignatura de religión, y, desde luego, nunca como una actividad obligatoria dirigida a todo el alumnado. Y en caso de que se compruebe por la inspección que no se cumple con lo establecido, no tenga usted ninguna duda, que como hasta ahora se tomarán las medidas para salvaguardar los derechos de todo el alumnado, los que profesan alguna religión y los que no. Y finalizo haciendo mía la propuesta de resolución del Grupo Socialista que se aprobó en el pasado debate del Estado de la Comunidad, y por el que se mandataba a este Gobierno para que instemos al Gobierno de la Nación a que ponga en marcha todas las medidas que permitan que en un futuro próximo y de manera progresiva las distintas religiones que profesen los alumnos y alumnas andaluces, si es que la profesan, se queden en el ámbito familiar privado y, por tanto, no se cursen como asignatura en las aulas de los centros. Porque lamentamos que la LOMCE haya dado un paso más en el excesivo espacio que ocupa la religión en la educación y la haya incluido además como curricular y evaluable, equiparándola en el expediente académico a lengua o matemáticas, por ejemplo. Ante tanto retroceso, señoría, esperamos que el Gobierno de la Nación sea al menos receptivo a esta petición de este Parlamento. Gracias, señor consejero. Pasamos a la segunda pregunta, con ruego de respuesta.